Bueno, mis queridos amigos, muy buenas tardes. Es para nosotros un placer darles la bienvenida a nuestras clases de este nuevo año. Desafortunadamente, como por variar en mi sector, tengo un daño de internet, entonces estoy desde el teléfono. Hoy el host es Carlitos. Yo los voy a acompañar aquí presencialmente, pero muy limitado por efecto de que los archivos y todos los tengo en los computadores, entonces no tengo acceso a eso. Pero estaré con ustedes de todo corazón. La primera oración la tiene ¿quién, Carlitos? Luis Pontecha. Yo. Luisito. Entonces, Luisito, el micrófono es tuyo y adelante. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y nos disponemos, por favor, para la oración. Gracias, Padre Celestial, porque podemos reunirnos esta tarde en torno a esta revelación para aprender lo que nos quieres enseñar. Y deseamos, Padre, en este momento, entre todos nosotros, formar una fuerza positiva y constructiva con un objetivo en común, que es que en el corazón de cada ser humano aumente tu presencia potencialmente, Padre, porque con ello crece el amor, crece la paz, crece la salud y crece todo aquello que es necesario para nuestro buen desarrollo en esta vida, pero sobre todo para enriquecer nuestra relación contigo. Es todo lo que queremos de corazón hoy. Adicional y apoyados en la firme creencia de que como hijos tuyos podemos co-crear nuestra propia realidad, deseamos y te pedimos que nos ayudes a que todos aquellos que están pasando por situaciones complejas de salud, como es el caso del padre de nuestro hermano Javier Puerto, sean recuperados y dejen de sufrir para su más alto bien, el más alto bien de toda su familia y el más alto bien de Urantia. Agradecemos a nuestro amado Padre Celestial por permitirnos aprender y crecer juntos en su presencia divina. Con humildad y fe nos disponemos a escuchar su enseñanza en esta tarde. Amén. Bueno, empezamos. Documento 66, el Príncipe Planetario de Urantia. Es un documento bastante interesante. Listo. Entonces, el Príncipe Planetario de Urantia. El advenimiento de un hijo Lanonandek a un mundo ordinario significa que la voluntad, la capacidad de optar por el camino de la supervivencia eterna se ha desarrollado en la mente del hombre primitivo. Pero el príncipe planetario llegó a Urantia casi medio millón de años después de la aparición de la voluntad humana. Caligastia, el príncipe planetario, arribó a Urantia hace alrededor de 500.000 años, lo cual coincidió con la aparición de las 6 razas de color, es decir, la raza Sangui. Había casi 500 millones de seres primitivos en la Tierra al llegar el príncipe y estaban bien dispersos en Europa, Asia y África. Se estableció la sede central del príncipe en Mesopotamia, aproximadamente en el centro de la población mundial. Entonces aquí pusimos un mapita y le voy a pedir a Jaime que si por favor, como él es experto en geografía y sabe explicar también el mapita, entonces en cuanto a ubicación geográfica y todo eso es importante, esos comentarios, entonces Jaime, si por favor me ayudas. Ok, Martica, gracias. Bueno, a ver, el mapa del Golfo Pérsico, ubiquémonos ahí, es muy importante porque ahí encontramos muy fácil lo que fue la Mesopotamia. Y vemos, tenemos identificado, si ustedes cogen Google Earth, el primer Edén donde fue que estaba en frente a Chipre y Siria, que es una plataforma que se hundió. Y hoy en día desde los satélites se ve perfecto el fondo del mar. Entonces es muy fácil analizarlo. El segundo Edén estuvo ubicado en la parte alta de la Mesopotamia, pero en la parte baja, que era donde confluían todas esas inundaciones, es donde se genera la cultura sumeria, ¿sí? Entonces, aunque nosotros sabemos que esa bolita que tiene ahí Martica realmente corresponde a los Emiratos y corresponde a una Ujú. isla, sabemos que fue ahí porque todavía, si ustedes miran en Google Earth, pueden ver el Sigurat, que desde esa época está hecho, era un edificio de ladrillo de 3 pisos, y ahí está todavía parado en la mitad del desierto. Entonces es muy interesante y por eso sabemos que fue ahí, pero también sabemos por las diferentes descripciones que eso después se movieron hacia la parte alta, ¿sí? Porque recordemos que eso tuvo que estar muy cerquita de la cultura sumeria. Sin embargo, en la boca del Golfo no pudo ser porque sabemos que ahí confluían y todavía
en las épocas de invierno se presentan unas inundaciones muy grandes, es lo que en geografía se llaman escorrientías, que son las partes altas, viene todo el agua, entonces pues no pudo estar en esa parte, pero sí en ese sector. Realmente vale la pena que ustedes hagan un barrido con Google Earth y miren los textos y se van a encontrar una información supremamente valiosa, ¿ok? Entonces, después vamos a ver que Flor tiene un mapita que hizo con Carlos, muy interesante, que lo vemos en una forma más clara. Gracias. Gracias, Jaime. Muy completa tu descripción. 1. El príncipe Caligastia. Caligastia era un hijo Lanonandec, el número 9344 de la orden secundaria. Tenía gran experiencia en la administración general de los asuntos del universo local y posteriormente en la administración específica del sistema local de Satania en particular. Antes del reinado de Lucifer en Satania, a Caligastia se le había descrito al consejo de los asesores de los portadores de vida en Jerusalén. Lucifer ascendió a Caligastia a un puesto en su séquito personal y este desempeñó satisfactoriamente 5 misiones sucesivas de honor y confianza. O sea que era un personaje muy completo. Muy temprano solicitó Caligastia un nombramiento para un cargo de príncipe planetario, pero reiteradamente, cada vez que su petición se sometía a consideración en los consejos de la constelación, no lograba recibir la anuencia de los padres de la constelación. Caligastia parecía particularmente deseoso de ser enviado a un planeta decimal o un mundo de modificación de la vida en calidad de gobernante planetario. Su petición se había denegado varias veces antes de que finalmente se le asignara a Urantia. Entonces, ahí vemos en ese párrafo que no se le concedió lo que él pedía porque a pesar de que leímos que era muy completo y lo vamos a leer durante el documento, era una persona muy competente o era un ser muy competente. Finalmente los padres de la constelación sabían internamente qué se estaba cociendo en su corazón. Con admirables antecedentes de lealtad y dedicación al bienestar del universo de su origen y residencia temporal, y a pesar de cierta inquietud característica, junto con cierta tendencia a discrepar del orden establecido en ciertos asuntos menores, Caligastia salió de Jerusalén encomendado con el dominio de un mundo. Yo estaba en Jerusalén cuando el brillante Caligastia partió de la capital del sistema. Ningún príncipe de los planetas se había embarcado jamás en una carrera de autoridad mundial con experiencias preparatorias más ricas ni con perspectivas mejores que las de Caligastia en aquel memorable día hace medio millón de años. Lo cierto es que al ejecutar el cometido que se me había asignado, el de difundir la narración de aquel acontecimiento en las transmisiones del universo local, jamás se me pasó por la mente ni la menor idea de que este noble Lanonandec, dentro de tal poco tiempo, traicionaría su encomienda sagrada de custodia planetaria y de forma tan repugnante mancharía el nombre honrado de su orden exaltada de filiación de un universo. Yo en verdad consideraba que Urantia figuraba entre las 5 o 6 planetas más bien hadados de toda Satania, ya que había de asumir el mando de los asuntos mundiales una mente tan original, brillante y experta. No comprendí por aquel entonces que Caligastia se estaba enamorando insidiosamente de sí mismo. En ese momento no entendía yo tan a fondo las sutilezas del orgullo de la personalidad. Entonces mire cómo se ve sutilmente y cómo nos mencionan el narrador de este documento, cómo nos dice realmente que para él también fue una sorpresa grande encontrar el desenlace de esta historia. Yo les coloqué aquí un mapita y era como hace 500.000 años la llegada del príncipe de Urantia, un hijo neerlandés secundario, número 9344, se le conoció como el príncipe en Urantia, se llamaba Caligastia, y como datos particulares decía que destinado en el consejo de asesor de los portadores de vida en Jerusalén, que tenía una mente brillante como características buenas, era admirable, tenía antecedentes de lealtad y dedicación al bienestar del universo, tenía misiones sucesivas de honor y confianza, y como características no tan buenas y que lo hicieron caer, era orgulloso, tenía tendencias a la crítica, era individualista y no estaba de acuerdo con el orden establecido. Entonces, hasta aquí dejamos de compartir y
Si tienen alguna pregunta o alguna aportación, con mucho gusto, bienvenido. Aníbal. Si se tenía como sospechas de que no iban a desempeñar su trabajo bien hecho, ¿por qué dejaron que eso pasara? Pues mi querido Aníbal, en todo lo que hemos leído, tú sabes que el Padre nos da la oportunidad a nosotros de equivocarnos muchas veces y nos da también la oportunidad de reflexionar y crecer con todas las experiencias que tenemos, ¿no? Entonces, tú sabes que eso es muy respetable en nosotros, las decisiones que tomamos y que aprendemos de ellas. Entonces, yo pienso que eso es algo que siempre se ha visto no solamente aquí en la Tierra, sino a través de todo el universo. Pero pues si Jaime quiere ayudarme o Florecita a complementar esa pregunta, pues le agradecería. A ver, yo pienso que recordemos que él traía hasta ese momento una hoja de vida intachable. Se había destacado en las posiciones donde estaba. Y es en el transcurso, en el transcurrir de su llamamiento, llamémoslo así, donde se le tuerce su manera de ser y entra en esos procesos de conflicto. Y ya, pues, la Trinidad y el Padre sabían lo que iba a pasar, pero precisamente por lo que dice Marta, se le respeta su decisión y se le da la oportunidad de ver si se puede corregir y sabemos que no lo hizo. Gracias, Jaime. Pregunta. Tengo entendido que Caligastia aparece 500.000 años después de la aparición de Anthony Fonta, ¿es verdad? Es correcto, sí, señor. Ah, ok. Bueno. Y si él fue el príncipe a partir de 500.000 años después de Anthony Fonta, ¿quién fue el príncipe de ahí para atrás? ¿O por qué aparece él ahí como, o hubo otro príncipe, o cómo fue la cosa? Hasta donde yo tengo conocimiento, no hubo otro príncipe antes que él. Florecita, si quieres ayudarme a complementar esa respuesta. Hola, ¿qué tal? No, no hay, es la primera administración que baja a empezar a organizar. Antes eran pues primitivos, estaban en tribus, etcétera, organizándose de manera como buenamente iba la evolución marcando su proceso hasta que finalmente deciden que es tiempo de enviar la primera administración a empezar a educar y a revelar, de acuerdo al momento cultural, lo que, lo que se podía hacer con esos hombres, yo digo primitivos en ese caso, ¿no? Pero no hubo nadie antes. Hubo algunos maestros iluminados, sí, algunos maestros que de algún modo pudieron intuir de mejor manera, uno sobre todo, Onagar, cómo podría estar o tuvo una mejor conexión, a lo mejor que logró a lo mejor tener un ajustador, pero fue un maestro. Pero es muy diferente un maestro, alguien que está con un cierto grado de iluminación, a un príncipe planetario que ya viene a administrar y a empezar a revelar el contexto exterior, ¿no? O el contexto general. Pero es decir, entonces no hubo ningún ser que estuviera a cargo del planeta durante esos 500.000 años. A cargo del planeta, no. Cada tribu se pudo haber organizado en su modo de gobierno o de organización, teniendo alguna cabeza, algún líder, probablemente, ¿no? A lo mejor algunos grupos se juntaron teniendo un líder en común, pero de la administración universal para abajo no había ninguno que haya venido. Caligastia es el primero que viene en realidad. Hasta Ok, donde tengo entendido. gracias, Rosita. Muchas gracias, Florecita. Si no hay nadie más, entonces seguimos con el numeral 2. Dos, el séquito del príncipe. No se envió el príncipe planetario de Urantia solo a su misión, sino que fue acompañado por el cuerpo acostumbrado de asistentes y auxiliares administrativos. Encabezó este grupo Daligastia, el asistente asociado del príncipe planetario. Daligastia también era un hijo secundario de la Nonantec, el número 319.407 de dicha orden. Tenía rango de asistente en el momento de ser asignado
al puesto de asociado de Caligastia. El séquito comprendía gran cantidad de ángeles cooperadores y una multitud de otros entes celestiales que se asignaron a fin de llevar adelante los intereses y promover el bienestar de las razas humanas. Pero desde vuestro punto de vista, el grupo más interesante de todo el séquito del príncipe era el de los miembros corpóreos, a los cuales a veces se les refiere como los 100 de Caligastia. Caligastia escogió a estos 100 miembros rematerializados para su organización entre más de 785.000 ciudadanos ascendentes de Jerusalén que se ofrecieron para embarcarse en la aventura de Urantia. Cada uno de los 100 elegidos provenía de un planeta diferente y ninguno de ellos era de Urantia. Se trajeron estos voluntarios jerusemitas directamente de la capital del sistema hasta Urantia por transporte seráfico. Y a su llegada se mantuvieron enserafinados hasta tanto se les pudiera dar la forma de personalidad de naturaleza dual del servicio planetario especial. Eran verdaderos cuerpos de carne y hueso que a la vez estaban sintonizados con los circuitos vitales del sistema. Antes de la llegada de estos 100 ciudadanos de Jerusalén, los dos portadores de vida supervisores que residían en Urantia, tras haber perfeccionado sus planes, solicitaron permiso a Jerusalén y Edentia para trasplantar el plasma vital de 100 supervivientes seleccionados de la descendencia de Andón y Fonta a los cuerpos materiales destinados para los miembros corpóreos del príncipe. Se otorgó el permiso en Jerusalén y se aprobó en Edentia. Aquí hay un dato importante, que es que esos 100 elegidos ciudadanos de Jerusalén, aparte de que venían de ser trasplantado el plasma vital de otros 100 supervivientes que fueron descendientes de Andón y Fonta, seguramente con el fin de que se adaptaran mejor a este planeta. Por consiguiente, los portadores de vida seleccionaron a 50 varones y 50 hembras de la posteridad de Andón y Fonta, que representaban la supervivencia de las mejores variedades de aquella raza única. Con una o dos excepciones, estos andonitas que tanto contribuyeron al progreso de la raza no se conocían entre sí, pero venían de lugares separados por grandes distancias. Mediante la dirección coordinada de los ajustadores del pensamiento y la conducción seráfica se juntaron en el umbral de la sede central del príncipe. Aquí los 100 sujetos humanos se pusieron al cargo de la comisión de voluntarios sumamente capaces de Avalón, que dirigió la extracción material de una porción del plasma vital de estos descendientes andónicos. Este material viviente, a su vez, se transfirió a los cuerpos materiales hechos para uso de los 100 miembros jerusemitas del séquito del príncipe. Entre tanto, estos ciudadanos recién llegados de la capital del sistema se mantuvieron en el sueño del transporte seráfico. Estos sucesos, juntamente con la creación concreta de los cuerpos especiales para los 100 de Caligastia, dieron origen a numerosas leyendas, gran parte de las cuales se confundieron más tarde con las tradiciones posteriores acerca de la instalación planetaria de Adán y Eva. Toda la ejecución de la repersonalización duró precisamente 10 días, desde que llegaron de Jerusalén los transportes seráficos que portaban a los 100 voluntarios, hasta que recuperaron estos el conocimiento, ya convertidos en seres, en seres triples del reino. En el numeral 4 vamos a explicar por qué son seres triples del reino. Aquí hicimos una gráfica un poco para explicar una línea de tiempo, ¿no? Porque aquí atrás nos dicen que esos sucesos justamente con la creación concreta de los cuerpos especiales de los 100 de Caligastia dieron origen a numerosas leyendas, gran parte de las cuales se confundieron más tarde con las tradiciones posteriores acerca de la instalación planetaria de Adán y Eva. Sin embargo, estamos hablando de hace 500.000 años, que fue la aparición del príncipe planetario, y Adán y Eva fue hace 37.000 años. Entonces, pasó mucho tiempo en el cual sobrevivieron esas leyendas y esas tradiciones que le fueron
le fueron otorgadas, digámoslo, a Adán y Eva, pero venían incluso desde la época del príncipe. Si tienen algún comentario, alguna pregunta o algún aporte. Adelante, Henry. Henry, yo sigo preguntando, pero es que me llama la atención un par de términos. Primero, el tema del plasma vital. ¿Qué es exactamente el plasma vital? ¿Y qué o quién es Avalón? Bueno, a la primera pregunta, ¿qué es el plasma vital? Eh, no sé decirle concretamente, pero sí es una sustancia que ya los seres que hemos evolucionado, en este caso se refiere a los descendientes de Andoni Fonta, llevamos. Es decir, nuestra alma sigue teniendo un plasma, o sea, un plasma que nos identifica, como decir nuestro ADN, como decir nuestra sangre en este mundo. Allá es un plasma vital que les fue sacado a esos 100 para ponérselo a los otros 100. Esos estaban vivos, esos 100 estaban vivos y los inyectaron, me Estaban en imagino Jerusalén, yo, sí, como, exactamente. Claro, eran ciudadanos de Jerusalén, estaban vivos en Jerusalén, claro, se puede decir que están vivos en Jerusalén. en Jerusalén, el plasma vital lo trajeron de Jerusalén. Y claro, lo trajeron, primero lo sacaron de los 100 descendientes de Andoni Fonta, que ya estaban allá, ya habían pasado por este planeta, pero ya habían ascendido hasta allá. De Ok. allá les sacaron y se los inyectaron a los otros 100 que venían para acá. Digo yo que Ya, con el ya. objeto de que se adaptaran mejor a este planeta. Por eso escogieron a 100 seres que ya habían, que Ok, ya ok. tenían, ya habían tenido una Listo. especie acá. Avalón. Avalón es, Avalón es uno de los, es un universo dentro del capítulo, en un capítulo que se llama La evolución de los universos locales, nos dice que Avalón es uno de los universos más cercanos, dentro de otros más que hay. Eh, y Es un cuando no, universo local. sí es un universo local, eh, es un universo cercano al nuestro, es un universo cercano al nuestro. Si Ok. alguno de los otros chicos me quiere ayudar a complementar esa respuesta. Porque nos podemos devolver a la lectura y ver cómo se refiere a balón. Segundito. Aquí dice, a balón, segundito. Acá está. Mediante la dirección coordinada de los ajustadores del pensamiento y la conducción seráfica, se juntaron en el umbral de la sede central del príncipe. Aquí los 100 sujetos humanos se pusieron al cargo de la comisión de voluntarios sumamente capaces de Avalón. O sea, Avalón aquí no se refiere a alguien, sino a un lugar. Eran, Sí. eran unos voluntarios que venían de Avalón para participar en todo el proceso del envío de los 100 voluntarios de Jerusalén. O sea, nos narran casi como una crónica, ¿no? Porque nos dicen que se pararon en el portal y esperaron, y habían otros que estaban ayudando, bueno, y habían otros que los venían de Avalón para ayudar digamos en este caso, sobre todo a la extracción del material, es decir, a la extracción del plasma vital. El plasma. Avalón se refiere a un Vale, lugar, no a una persona. vale. Muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. ¿Alguien más? Jaimito, adelante. Sí, a ver, recordemos que estos seres venían de Jerusalén y Jerusalén es parte de un sistema, para que tengamos la perspectiva, ¿sí? Recordemos que un universo local está dividido en 100 constelaciones y cada constelación está dividida en 100 sistemas. Entonces, Avalón es uno de los 100 sistemas que hay que queda cerca a Jerusalén. ¿Ok? Es para que tengamos la perspectiva. Estamos hablando de que hay 100 sistemas cercanos dentro de esa estructura y tomaron gente prestada de los diferentes sitios. Ah, entonces Avalón es un sistema. Viene del sistema, de un sistema cercano.
Es un de ahí Jerusalén. dice que es un sistema cercano. Cercano. Ah, ok, ok, No. ok. Florcita nos quiere hablar. No. Uy, ¿qué pasó aquí? En el documento 32 nos dice que el que se llama la evolución de los universos locales, ahí nos dice en el 32, en sección 2, párrafo 12, nos dice los universos más cercanos son Avalon, Henselon, Senselon, Portalon, Wolverine, Fanovin y Alborin. O sea, es un universo local Sí, correcto. cercano. Un universo local cercano, exacto. Está en el documento 32. ¿Avalón es un universo cercano? ¿Es un universo cercano? Un universo local cercano, sí. De algún modo vecino. Claro, las distancias deben de ser bastante grandes. Un poquito, sí. Ah, pero entonces no es un sistema, es un No, universo local. un universo local, sí. Ahí está Y la corrección con el documento. Ah, ok, ok. O sea que pronto me pierda yo yendo de aquí para allá buscando yo un sistema y resulta que era un universo local. ok. Am, Ay, Henry, ahí está pintado. Perdón, prometo no molestar, no preguntar más, perdón. No, como que no, si eso ayuda bastante a la dinámica del documento, claro que sí. Bienvenida, Javier. Gracias, Martica. Una cosita que para aclarar. El plasma vital lo sacaron tengo entendido, de los 100 humanos que estaban aquí en la Tierra para crearles el cuerpo a los 100 que venían de Jerusalén. Esos 100 seres humanos se quedaron también con estos seres que venían de allá. Esos estaban era aquí entonces. Sí, ellos estaban acá. Pero el proceso no lo hicieron acá. Ahí nos dice en el documento, el proceso lo hicieron, aquí dice, o lo leí mal, o lo entendí mal, pero quiero entender que el proceso no lo hicieron, o sea, cuando sacaron el plasma, no lo hicieron acá. O podemos volver a leer el documento, o si Sí, porfa. Leamos esa partecita, yo de todas maneras quedé con la duda. bueno, entonces volvamos a leer esa Gracias. parte, a ver si lo entendemos mejor. Mediante la dirección coordinada de los ajustadores del pensamiento y la conducción seráfica, se juntaron en el umbral de la sede central del príncipe. Aquí, o sea, en la sede central del príncipe, los 100 sujetos humanos se pusieron al cargo de la comisión de voluntarios sumamente capaces que venían de Avalón, que dirigió esa comisión, dirigió la extracción material de una porción del plasma vital de estos descendientes antónicos. Por eso yo diría que no estaban acá, ya estaban allá y allá fue donde le sacaron el plasma vital. No, no, porque la sede Están central aquí en el era... portal, estaban Están hablando del en el umbral. umbral de la sede central del príncipe. No, no, están No, hablando de no, la sede central del príncipe aquí en del príncipe de Mesopotamia. acá. Ya Dalamatia, estaban sí. acá. Dalamatia. Dalmatia, Sí, exacto, claro, ya Dalmatia. estaban acá. Ah, ok. La Sí, sede sí. central del príncipe Ah, en Urantia. sí, Claro, correcto. estaban acá en Urantia. Sí, así lo entiendo yo también. O Ok, sea que ok. fue a los 100 que estaban aquí, a los 100 seres humanos que estaban acá, a ellos les extrajeron el plasma vital o una parte del plasma, pregunto yo. Una parte. Yo Una pienso que el parte, plasma ¿verdad? vital es como sangre, pienso yo que sacan sangre y Eso, con más eso bien crearon la como, sí, materia y algo así. como una muestra de ADN, ¿puede ser? Muy Sí, como cuando probablemente. hoy en día se saca médula ósea para hacer algún trasplante. A uno no se la quitan toda, uno dona parte de esa médula o dona sangre, pero no se la sacan toda. Así entiendo yo. Ok, sí, ese plasma bebé puede ser eso. Ok, muchísimas gracias. Claudio, adelante. Sí, bueno, buenas noches primeramente para todos. Era para recordarles, para que, o sea, no quedara dudas, en el documento que acabas de leer, Luis, habla de que estuvieron enserafinados aquellos que vinieron, los 100 de Caligastia, se mantuvieron enserafinados 10 días mientras se preparaba el plasma vital para corporizarlos. Así que de hecho entonces sí tuvo que haber sido aquí. O sea, bueno, seguiremos viéndolo después. O sea,
no sé cuál es la razón, pero bueno, aquellos que donaron ese plasma vital se mantenían luego con aquellos 100 que, o sea, eh, comiendo del árbol de la vida, podían mantenerse inmortales mientras se alimentaban. Es hasta ahí nada. Gracias. Gracias, Claudio. Orlando. Sí, bueno, mire, uno de los detalles que se ve ahí y pasa desapercibido es que estuvieron enserafinados 10 días para luego corporizarlos. Ese es el mismo procedimiento, si no estoy mal, que se usa cuando uno se va de aquí y luego duran 10 días para corporizarlo, ¿verdad? En las salas en los mundos de estancia o como se llame. Entonces, la pista es clarita, el procedimiento es el mismo. No estamos hablando de algo que se inventaron específicamente para ellos acá, para estos 100 humanos, sino simplemente pusieron en práctica un procedimiento que se realiza nosotros le decimos jocosamente la morontia, ¿sí? Cuando ya nos vamos y nos levantamos allá. El mismo procedimiento de 10 días para corporizarnos, cuando nos toque. Si nos deja, si logramos que nos corporicen, si nos portamos bien y hacemos la tareita completa. Entonces, ese procedimiento pasa desapercibido, pero creo, si no estoy mal, es el mismo procedimiento, ese es un estándar para corporizar a la gente, a las personas allá, y pues lo pusieron en práctica aquí. Gracias. Bueno, muy bien, chicos. Vea cómo podemos salir adelante entre todos. Lorecita, si quieres continuar. Sí, adelante. Nada más antes, tengo una pregunta ahorita, no tienes que contestármela ahorita. Henry, era con tu pregunta con respecto a si había alguien antes, ¿se refería únicamente desde el punto de vista administrativo como líder administrativo de gobierno o como personalidad? Porque como personalidades estaban aquí los portadores de vida y obviamente nunca estuvo el planeta solo, o sea, siempre hubo una supervisión, aunque no con un cargo, llámale político o cargo de, yo le llamo Sí, administrativo, sí, ajá, administrador, sí, claro, la pero pregunta sí realmente había estaba allí porque, personalidades cuidando el pues planeta. sí, pues uno pensaría que hay una directriz, ¿no? Porque Bueno, pues un de algún modo hay principado es un orden que justa, seguir. sí, porque porque un Ok, principado es justamente eso, es una directriz. ok, Ya después más adelante, pues cuando él gobierno. pierde su investidura y todo, pues ya pasa Micael, pero de ahí para atrás era la pregunta. Ok, bueno, ahora, para que quede claro, los 100 de Caligastia ya habían vivido sus vidas humanas en sus respectivos planetas, ya habían pasado por los mundos mononciales, estaban en Jerusalén y se mostraron como voluntarios para venir acá con el príncipe planetario. ¿Qué sucede? Que al venir acá, y estaban acá, y la sede del príncipe es Dalamatia. Ahorita vamos a hablar de Dalamatia y ahorita pueden surgir más preguntas. Ahí es donde se organizaron para traer a 100 andonitas, que de muchas generaciones, que venían de muchas generaciones desde Andón, para extraerles el plasma vital. Ahora, no nos dicen si fue médula, si fue sangre, si fue algún tipo de... Sí, algo. eso lo No lo intuimos, dicen. Digo, ellos ya traen, son científicos, ellos ya traen una técnica para hacer claro. esto. Y los portadores de vida crearon cuerpos similares, digo, para los 100 de Caligastia que venían. Entonces, en esos cuerpos fue donde instalaron el plasma vital y a los Los asimilaron. voluntarios que venían de Jerusalén. Bueno, ahora vamos a hablar, es un tema bien lindo. Gracias, Rosita. Vamos a hablar de qué es la Lamatia, me dicen cuando lo vean. ¿Ya lo ven? Órale. Bueno, Dalmatia 3, la ciudad del príncipe. Se ubicó la sede central del príncipe planetario en la región del Golfo Pérsico de aquellos días, en la zona que correspondió a la Mesopotamia futura. El clima y el paisaje en la Mesopotamia de aquellos tiempos eran en todos los aspectos favorables para las iniciativas del séquito del príncipe y sus asistentes, muy diferentes de las condiciones que algunas veces han predominado desde entonces. Era necesario disponer de un clima favorable como parte del medio ambiente natural concebido para inducir a los primitivos de Urantia a realizar ciertos adelantos en la cultura y la civilización.
La única gran tarea de aquellas edades fue la de transformar al hombre de cazador en pastor, con la esperanza de que con el tiempo evolucionara a agricultor pacífico y hogareño. Hogares, ojo, familias. La sede central del Príncipe Planetario en Urantia era característica de las estaciones en esferas jóvenes en desarrollo. El núcleo del asentamiento del Príncipe era una ciudad muy sencilla, pero muy bella, cercada por una muralla de 12 metros de alto. Este centro mundial de la cultura se llamó Dalmatia en honor a Daligastia, asistente de Daligastia. Bueno, la ciudad se trazó en 10 subdivisiones, con las sedes centrales de los 10 consejos del séquito corpóreo situadas en el centro de cada una de estas subdivisiones. En el centro de la ciudad estaba el templo del Padre Invisible. La sede central administrativa del príncipe y sus asociados estaba dispuesta en 12 cámaras agrupadas contiguamente en torno al templo mismo. Todos los edificios de Dalmatia eran de un solo piso, con excepción de la sede del consejo, que era de 2 pisos, y el templo central del Padre de Todos, que, a pesar de ser pequeño, tenía 3 pisos. La ciudad representaba lo mejor de aquellos días primitivos en material de construcción, el ladrillo. Se utilizó muy poca piedra o madera. Se mejoraron considerablemente la construcción de viviendas y la arquitectura de las aldeas cercanas, merced al ejemplo dalmatiano. Cerca de la sede central del príncipe moraban seres humanos de todos los colores y estratos. Los primeros estudiantes de las escuelas del príncipe se reclutaron de esas tribus cercanas. Aunque estas primeras escuelas de Dalmatia eran toscas, brindaron todo cuanto se podía a beneficio de los hombres y mujeres de aquella edad primitiva. El personal corpóreo del príncipe incesantemente reunía a los elementos superiores de las tribus circundantes y, tras haber adiestrado e inspirado a estos estudiantes, los enviaba de regreso en calidad de maestros y dirigentes a sus pueblos respectivos. Dejo de compartir por si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Entonces, aquí nos aclaran cómo era un poco Dalmatia, dónde estaba Dalmatia y qué era lo que se iniciaba. Y es muy interesante porque en ese tiempo, acuérdense, andaban cazando y el objetivo es empezar a asentarlos, a educarlos para que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos cada una de las escuelas, para que se empiecen a asentar las tribus que andaban nómadas para empezar a formar hogares con el objetivo de crear lo que es la familia. Sabemos que la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Y de la familia se deriva todo el avance evolucionario de la humanidad hacia un mundo perfecto. Sí, Henry. ¿Daligastia tenía cuerpo? ¿Él se veía o era un ser invisible? Perdón la pregunta. Seguramente tiene un cuerpo, pero no lo podíamos ver. ¿No lo Porque podían ver? tiene a los ojos humanos. Adán y Eva sí lo pudieron ver y los portadores de vida seguramente sí, pero los humanos no lo podían ver. De hecho, Pero él no fue, a él no no, no le pusieron solamente a cuerpo, los no fue 100 voluntarios. Era y él invisible. habitaba ahí en dentro de esa zona. Sí, claro, ahí estaba. Ok. Ah, ok. Entonces le cedo, si no hay más preguntas o inquietudes, le cedo la palabra a Luisito. Adelante, Luisito, continúas. 4. Los primeros días de los siglos. La llegada del séquito del príncipe produjo profunda impresión. Bien que se requirieron casi 1000 años para difundirse las nuevas al extranjero. Las enseñanzas y la conducta de los 100 nuevos residentes influyeron sobremanera en las tribus próximas a la sede central mesopotámica. Y gran parte de vuestra mitología subsiguiente nació de las leyendas tergiversadas sobre estos días pasados en que estos miembros del séquito del príncipe se repersonalizaron en Urantia como superhombres. La tendencia de los mortales a considerarlos como dioses obstaculiza gravemente la buena influencia de tales maestros extraplanetarios. Pero, aparte de la técnica de su aparición en la Tierra, los 100 de Caligastia, 50 hombres y 50 mujeres, no recurrieron a métodos sobrenaturales ni a manipulaciones sobrehumanas. El grupo corpóreo, no obstante,
era sobrehumano. Comenzaron ellos su misión en Urantia, como extraordinarios seres de naturaleza triple. Y aquí nos empieza a explicar lo de la naturaleza triple que nos decían en el numeral 2 también. 1, eran corpóreos y relativamente humanos, pues encarnaban el mismo plasma vital de una de las razas humanas, el plasma vital andónico de Urantia. Estos 100 miembros del séquito del príncipe se dividieron por partes iguales según el sexo y de acuerdo con su estado mortal previo. Cada persona que integraba este grupo era capaz de llegar a ser coprogenitor de algún orden nuevo de ser físico, pero se les había exhortado a no recurrir a la procreación, salvo en ciertas circunstancias. El séquito corpóreo del príncipe planetario suele procrear sus sucesores en algún momento anterior al retiro del servicio planetario especial. Lo normal es que dicho acto acontezca a la llegada del Adán y Eva planetarios o poco tiempo después de eso. Estos seres extraordinarios, por ende, casi no tenían idea de qué tipo de criatura material se produciría como resultado de su unión sexual. Y de hecho, nunca lo supieron, pues antes de llegar al momento de dicho paso en la prosecución de su labor mundial, se trastornó el régimen entero debido a la rebelión, y los que más adelante desempeñaron el papel de progenitores quedaron separados de las corrientes vitales del sistema. En cuanto al color de la piel y el lenguaje, estos miembros materializados del séquito de Caligastia siguieron la raza andónica. Tomaban alimentos tal como lo hacían los mortales del reino, con la siguiente diferencia. Los cuerpos recreados de este grupo quedaban del todo satisfechos con un régimen alimenticio sin carne. Esta figura entre las consideraciones que determinaron su residencia en una región cálida en la cual abundaban las frutas y nueces. Perdón, lo leí mal. O sea, el régimen, la dieta, figuraba entre las consideraciones que determinaron su residencia en una región cálida en la cual abundaban las frutas y nueces. La práctica de subsistir al régimen no carnívoro data de los tiempos de los 100 de Caligastia, pues esta costumbre se propagó por todas partes, afectando los hábitos alimenticios de muchas tribus circundantes. Los grupos descendientes de las razas evolutivas que, en otro tiempo, habían sido exclusivamente carnívoras. 2. Los 100 eran seres materiales, pero sobrehumanos. Tras haberse reconstruido en Urantia a manera de hombres y mujeres singulares que pertenecían a un orden superior y extraordinario. A pesar de que este grupo tenía ciudadanía provisional en Jerusalén, hasta este momento aún no se habían funcionado con sus ajustadores del pensamiento. Y cuando se ofrecieron de voluntarios y se aceptaron para el servicio planetario, de acuerdo con las órdenes descendentes de filiación, sus ajustadores se separaron de ellos. Estos jerusemitas, sin embargo, eran seres sobrehumanos. Tenían almas de crecimiento ascendente. Durante la vida mortal en la carne, el alma es de estado embrionario. Nace, es decir, resucita en la vida morontial y experimenta el desarrollo a través de los mundos morontiales sucesivos. Y las almas de los 100 de Caligastia, de este modo, se expandieron mediante las experiencias progresivas de los 7 mundos de estancia hasta el estado de ciudadanía en Jerusalén. Conforme a sus instrucciones, el séquito no practicó la reproducción sexual, aunque sí estudiaron con gran esmero su constitución personal y exploraron a fondo cada fase imaginable de unión del intelecto, es decir, la mente, y de la morontia, es decir, el alma. Durante el año 33 de su estadía en Dalmatia, mucho antes de terminar de construirse la muralla, los números 2 y 7 del grupo danita descubrieron por azar un fenómeno
que resultaba de la unión del yo morontial de cada uno de ellos, supuestamente no sexual y no material. Esta aventura dio como resultado la primera de las criaturas intermedias primarias. Este ser nuevo era del todo visible para el séquito planetario y sus asociados celestiales, y sin embargo no era visible a los hombres y mujeres de las distintas tribus humanas. Con autorización del príncipe planetario, todo el grupo corpóreo emprendió la producción de seres similares y todos lo lograron, siguiendo las instrucciones de la pareja precursora danita. Así pues, el séquito del príncipe con el tiempo engendró el cuerpo original de los 50.000 seres intermedios primarios. Estas criaturas de tipo intermedio prestaban un gran servicio al llevar adelante los asuntos de la sede central mundial. Eran invisibles a los seres humanos, pero a los residentes temporales primitivos en Dalmatia se les enseñó sobre estos semiespíritus invisibles, y durante edades constituyeron la totalidad del mundo espiritual para estos mortales en vías de evolución. 3. Los 100 de Caligastia eran personalmente inmortales o incapaces de morir. Por su forma material circulaban los antídotos de las corrientes vitales del sistema, y de no haber perdido el contacto con los circuitos por causa de la rebelión, habrían seguido viviendo por tiempo indefinido, hasta que adviniera posteriormente el próximo Hijo de Dios, o hasta su futura liberación a fin de reanudar el trayecto interrumpido a Avona y al paraíso. Estos complementos antidotales de las corrientes vitales de Satania se derivaban del fruto del árbol de la vida, un arbusto de Edentia que los altísimos de Norlatiadec enviaron a Urantia al llegar Caligastia. En la época de Dalmatia, este árbol se cultivaba en el patio central del templo del Padre Invisible, y el fruto del árbol de la vida permitió que los seres materiales y en otros respectos mortales del séquito del príncipe siguieran viviendo por tiempo indefinido siempre y cuando tuvieran acceso a él. Si bien a las razas evolucionarias no les servía de nada, este supersustento fue más que suficiente para brindarles vida continua a los 100 de Caligastia y también a los 100 andonitas modificados que estaban asociados con ellos. Cabe por explicar que al contribuir los 100 andonitas su plasma de germen humano a los miembros del séquito del príncipe, los portadores de vida introdujeron en sus cuerpos mortales el complemento de los circuitos del sistema, y así pudieron continuar viviendo junto con el séquito siglo tras siglo, desafiando a la muerte física. Con el tiempo se dio conocimiento a los 100 andonitas de su contribución a las nuevas formas de sus superiores. Y estos mismos 100 hijos de las tribus de Andón se mantuvieron en la sede central en calidad de asistentes personales del séquito corpóreo del príncipe. Bueno, ¿cómo les parece esta tremenda crónica que nos narran? ¿Algún aporte, alguna impresión les deja lo que hicieron los primeros 100 días? ¿O algún comentario adicional? Alguien que tenga como una visión diferente que no hayamos entendido ahí del texto. Vamos, Laura. Yo tengo como una duda cuando dicen supermanos y toda esta cosa, perdón, pero raya en la especulación, ¿serían como un Superman que se golpean y no les duele? Si los aplasta una piedra, ¿no les pasa? ¿O solamente son como eternos por enfermedades? ¿O cómo creen que sea? Jaimito, gracias por levantar la mano. Adelante. A ver, yo quisiera aclarar dos cosas. No, la condición simplemente ellos tenían, así como los que llegaron, ¿sí? Los seres extraterrestres que llegaron, tuvieron el plasma de ellos, que no era otra cosa que el ADN, ¿sí?
para recibir cuerpos, y ellos por eso ganaron una inmortalidad, pues tenía unas características, no era que fueran Superman, pues, ni tuvieran visión de rayos X, ni cosas de esas, simplemente que eran inmortales mientras estuvieran en una condición particular de obediencia, y con una serie de cosas que las vamos a ver en la historia. Pero quería referirme también, cuando Florcilla habla del mapa de Dalmatia, en el video que hicimos, inclusive ahora antes de que ustedes llegaran estábamos hablando de eso, en el video que hicimos de la verdadera historia de Urantia, hay una recreación de la ciudad, inclusive creo que ahí, si mal no estoy, está en los precios que se prepararon para esa charla, está una recreación exacta de cómo era y muestra el sigurat que existe y cómo era la ciudad alrededor, las construcciones de un piso y todo ese tipo de cosas. Está total que vale la pena, si quisieran ustedes profundizar un poquito más en eso, que busquen el video y van hasta la parte donde habla de eso y pueden ver la reconstrucción exacta de cómo era la ciudad del príncipe. Era para eso básicamente. Gracias, Jaimito. Liliana, adelante. Buenas noches a todos. No, pues que me admiro yo que entonces, de una o de otra manera, ahí viene el origen del vegetarianismo. Y o cómo es eso, es que no lo entendí muy bien, porque no se alimentaban de carne y en esa época. Sí, por un lado, ahí nos dice que desde esa época se creó la costumbre de alimentarnos sin necesidad de carne, lo cual fue muy duro De para muchas tribus que carnes. habían estado acostumbradas a ser carnívoras hasta esa época. Pero también, Pero de lo que alguna manera, pero sí. también lo que estábamos hablando ahorita, ellos no necesitaban de la carne, ellos son seres superiores, son extrahumanos, con otras capacidades, que no Sí. necesitaban la carne para su desarrollo. Por ¿Ves? ejemplo, en mi caso, una opinión pues muy humilde. Yo admiro mucho la gente que es vegetariana y los veganos, ¿sí? No sé, es un apunte, no sé, muy personal. Entonces, por eso me llamó la atención. Gracias. No, Liliana, a ti, gracias. ¿Alguien más, chicos? O si no, le cedemos la palabra a la señora Mónica. ¿Alguien me podría explicar cómo fue que surgió estos seres de una actividad como mental? Bueno, sí, de acuerdo con lo leído, porque es que se nos adelantan un poquito de algo que vamos a leer ahorita más adelante, y nos hablan de un personaje, esas 100 de Caligastia empezaron a tener unas funciones, ¿sí? Y ahí nos dicen que uno de ellos, o el grupo de uno de ellos, se dieron cuenta, ahí dicen que el número 2 y el número 7 se dieron cuenta que con sus uniones nacieron unos seres intermedios, a grandes rasgos. El tema no es así de sencillo, es mucho más amplio, pero a grandes rasgos ahí nacieron lo que llamamos, o lo que nos narra el libro, eh, que son los seres intermedios primarios, que no son, que no los podemos ver los seres humanos, es decir, que no son ni físicos ni espirituales, están como en un plano intermedio, por eso se les llama seres intermedios, y que siguen habitando hoy en día en nuestro planeta, habitan desde esa época. Después aprendemos que hay otros seres intermedios secundarios, pero esta fue la primera vez que empezaron a nacer y que además tuvieron funciones, una serie de funciones de tareas para ayudar a desarrollar la tarea del príncipe planetario. Sin embargo, ahorita en los numerales que siguen, vamos a entender un poquito más quiénes o qué tipo de personajes se unieron entre ellos mismos y dieron como resultado los seres intermedios primarios. Creo que Laura quiso levantar la mano. Ah, bueno, Laura. Yo quería que, si podías comentar un poco cómo interpretas tú la relación sexual o la reproducción sexual de estos seres, porque no lo he entendido bien. No, No sea, la Laura, consecuencia, no la consecuencia, que son los seres intermedios, sí, sino qué el quiere acto en sí. decir.
Mm. Sí, o sea, yo mismo no lo comprendo. Sí, tenían que fusionarse como lo funcionamos nosotros hoy en día o simplemente con mirarse o cómo era esa parte. No sé si alguien más tenga una idea de cómo hacían para procrear, si lo tenían que hacer estando ya en ese cuerpo material, lo tenían que hacer como estamos nosotros, sexualmente o como nosotros entendemos el sexo para la procreación, pero no sé si alguien más me quiere ayudar con esa respuesta. A ver, yo creo que el entender ese tipo de derivado, de un nuevo ser derivado de ellos mediante una reproducción no sexual, está más lejos de nuestro alcance porque no conocemos el alcance de la mente y cómo la mente puede influir a lo mejor entre ellos, por amor, espiritualidad, lo que tú quieras, lograron que una mente pudiera modificar un cuerpo al grado tal de que pudiera crear un nuevo ser. O sea, creo que ese tema de cómo nacen los intermedios, al menos los primarios, está más allá de nuestro alcance todavía. Creo que es difícil entenderlo, porque nuestro marco de referencia es una reproducción sexual, o sea, la unión de un padre, una madre, y el óvulo y el esperma, y que dan origen a un nuevo ser. Otro tipo de derivación es difícil de captarla. Bien, continúo yo entonces. 5. La organización de los 100. Los 100 se organizaron para el servicio en 10 consejos autónomos, formado cada uno de 10 miembros. Cuando 2 o más de 2 de estos 10 consejos se reunían en sesión conjunta, tales conferencias de enlace eran presididas por Daligastia. Se constituyeron estos 10 grupos como sigue. 1. El Concilio de Alimentación y Bienestar Material. Ang presidió este grupo. Este cuerpo capaz fomentó la obtención de alimentos, agua, ropa y progreso material de la especie humana. Impartieron instrucción sobre la excavación de pozos, el control de las fuentes de agua y el riego. Les enseñaron a los que vivían en las alturas más elevadas y en las zonas septentrionales mejores métodos de tratar las pieles de los animales para vestirse con ellas. Más adelante, los maestros de las artes y las ciencias introdujeron la tejeduría. Se hicieron grandes adelantos en los métodos de almacenamiento de los alimentos. Se conservó la comida mediante la cocción, la deshidratación y la curación con humo. Así pues, el alimento se convirtió en la primera propiedad. Al hombre se le enseñó a prepararse para los peligros de la escasez que diezmaba el mundo periódicamente. 2. La Junta de Domesticación y Utilización de los Animales. Este consejo se dedicó a la labor de seleccionar y criar aquellos animales que mejor se adaptaban a ayudar a los seres humanos al llevar cargas y transportar a los mismos, para proporcionar sustento y más adelante para prestar servicio en la labranza de la tierra. Bond dirigió este cuerpo competente. Se domaron varios tipos de animales útiles, unos ya extintos. Otros se perpetuaron como animales domésticos hasta el presente. El hombre llevaba mucho tiempo conviviendo con el perro y el hombre azul ya había logrado domar al elefante. La vaca se mejoró mediante la cría esmerada hasta tal grado que llegó a ser una valiosa fuente de alimento. La mantequilla y el queso se convirtieron en artículos comunes del régimen alimenticio humano. Los hombres aprendieron a valerse de los bueyes para acarrear sus cargas. Sin embargo, no se domesticó el caballo hasta un tiempo posterior. Los miembros de este cuerpo enseñaron a los hombres a servirse de la rueda para facilitar la tracción. En esta época se utilizaron por primera vez las palomas mensajeras. Se las llevaba en los viajes largos a fin de enviar mensajes o súplicas de socorro. El grupo de Bond consiguió amaestrar a los grandes fándores como aves de transporte, pero estos se extinguieron hace más de 30.000 años. Yo creo que los fándores, además de volar o sobrevolar Urantia en ese momento, también servían como para llevar cargas, y los humanos, por supuesto.
3. Los asesores sobre el dominio de los animales de rapiña. No bastaba con que el hombre primitivo intentara domesticar ciertos animales, sino que también tuvo que aprender a protegerse de la destrucción que podía ocasionar el resto hostil del mundo animal. Dan capitaneó este grupo. El objeto de las murallas que rodeaban a las ciudades antiguas consistía en protección para las bestias feroces, contra las bestias feroces, así como también contra ataques sorpresivos de humanos hostiles. Los que vivían en el bosque, sin la protección de una muralla, dependían de las moradas arbóreas, los cobijos de piedra y el mantenimiento de las fogatas nocturnas. Por tanto, era muy natural que estos maestros dedicaran mucho tiempo a instruir a sus alumnos en el mejoramiento de las moradas humanas. Se hicieron grandes progresos en la subyugación de los animales empleando trampas y técnicas mejoradas. 4. El cuerpo docente para la difusión y conservación del conocimiento. Este grupo organizó y dirigió los esfuerzos puramente didácticos de aquellas edades primitivas. FAD la presidió. Los métodos didácticos de FAD consistían en la supervisión del sistema de empleos acompañada de instrucción de métodos mejorados de trabajo. FAD formuló el primer alfabeto e introdujo un sistema de escritura. Este alfabeto contenía 25 caracteres. Como material de escritura, estos pueblos primitivos utilizaron la corteza de los árboles, placas de arcilla, láminas de piedra, una forma de pergamino hecho de pellejos amartillados y un tipo tosco de material parecido al papel, extraído de los nidos de las avispas. La biblioteca de Dalmatia, destruida al poco tiempo de la deslealtad de Caligastia, comprendía más de 2 millones de constancias separadas y se la llamaba la casa de Fad. El hombre azul tuvo predilección por escribir con el alfabeto e hizo grandes progresos al respecto. El hombre rojo prefirió la pictografía, mientras que las razas amarillas tendieron al uso de símbolos para las palabras e ideas, de forma muy parecida a lo que hoy en día emplean. Pero el alfabeto y muchas otras cosas se perdieron en el mundo durante la confusión que resultó de la rebelión. La deserción de Caligastia destruyó la esperanza mundial de una lengua universal, al menos por largas edades. 5. La Comisión de Industria y Comercio. Este consejo se ocupó de fomentar la industria dentro de las tribus Nod y de promover, este consejo se ocupó de fomentar la industria dentro de las tribus Nod y de promover el intercambio comercial entre los distintos grupos pacíficos. Su guía fue Nod. Hay algo raro en ese texto, pero en el fondo esta comisión fue presidida por Nod y este cuerpo estimuló toda forma de manufactura. Contribuyeron directamente a la elevación del nivel de vida, proporcionando muchos productos básicos nuevos para atraer a los hombres primitivos. Ampliaron considerablemente el comercio de la sal mejorada, producida por el Consejo de las Ciencias y las Artes. El crédito comercial se practicó por vez primera entre estos grupos iluminados que se formaron en las escuelas de Dalmatia. A partir de una bolsa central de crédito conseguían fichas aceptadas en lugar de los mismos objetos de trueque. El mundo no mejoró estos métodos comerciales durante cientos de miles de años. 6. El Colegio de la Religión Revelada. Este cuerpo fue de funcionamiento lento. La civilización en Urantia literalmente se forjó entre el yunque y la necesidad y los martillos del temor. Pero este grupo había hecho considerables progresos en su esfuerzo para sustituir el temor del Creador por el temor de las criaturas. La adoración de los espectros, antes de que sus labores fueran interrumpidas por la confusión
que resultó de la sublevación separatista. La cabeza de este consejo fue Jap. Nadie en el séquito del príncipe quiso presentar la revelación para complicar la evolución. Presentaron la revelación solo como punto culminante después de haber agotado las fuerzas de la evolución. Pero Jap sí cedió al deseo de los habitantes de la ciudad de establecer una forma de servicio religioso. Su grupo les entregó a los dalamatianos los 7 cánticos de adoración y también les dio la frase laudatoria diaria y ulteriormente les enseñó la oración del Padre que decía: Padre de todos, a cuyo Hijo honramos, míranos con favor, redímenos de todo temor, salvo del temor de ti. Haz que complazcamos a nuestros maestros divinos y pon la verdad en nuestros labios por siempre jamás. Redímenos de la violencia y de la ira. Danos respeto por nuestros ancianos y por lo que pertenece a nuestro prójimo. Danos en esta temporada pastizales verdes y rebaños fructíferos para alegrarnos el corazón. Oramos por la pronta llegada del elevador prometido y queremos hacer tu voluntad en este mundo tal como los demás la hacen en los mundos más lejanos. Si bien el séquito del príncipe se limitó a medios naturales y a los métodos ordinarios para mejorar las razas, les prometió el don adánico de una raza nueva como meta del desarrollo evolucionario subsiguiente, cuando se alcanzara la cumbre del desarrollo biológico. Continúa Martita. Gracias, Moniquita. 7. Los guardianes de la salud y la vida. Este consejo se ocupaba de enseñar sanidad y promover medidas primitivas de higiene, y Lud lo dirigió. Gran parte de lo que sus miembros enseñaron se perdió durante la confusión de las edades subsiguientes, que apenas se volvió a descubrir en el siglo XX. Enseñaron al género humano que cocer, hervir y asar los alimentos eran medios de evitar enfermedades. También que tales preparaciones reducían sobremanera la mortalidad infantil y facilitaban el pronto destete. Muchas de las primeras enseñanzas de los guardianes de Lud sobre la salud perduraron entre las tribus de la tierra hasta los días de Moisés, aunque se confundieron mucho y se cambiaron considerablemente. El mayor obstáculo a la enseñanza de las normas de higiene a estos pueblos ignorantes estribaba en el hecho de que las verdaderas causas de muchas enfermedades son demasiado pequeñas para que se las pueda ver a simple vista. Esto se combinaba a la vez con temor supersticioso que estos seres primitivos le tenían al fuego. Se requirieron miles de años para persuadirles a que incineraran la basura. Entre tanto, se les instó a que enterraran los desechos en putrefacción. El gran adelanto sanitario de esta época consistió en la difusión de la información sobre las propiedades curativas y promovedoras de la salud de la luz del sol. Vea qué interesante. Antes de la llegada del príncipe, el baño era una ceremonia exclusivamente religiosa. En efecto, resultaba difícil persuadir a los hombres primitivos a que se lavaran el cuerpo como práctica sanitaria. Finalmente, Lud indujo a los maestros religiosos a que incluyeran abluciones en las ceremonias de purificación que se debían practicar en relación con las devociones del mediodía, una vez por semana, en adoración del Padre de todo. Entonces, ablución, ¿qué quiere decir? Lavatorio, acción de lavar. Colocamos ahí una notica. Estos guardianes de la salud también trataron de enseñar el apretón de manos para sellar la amistad y como símbolo de lealtad al grupo, en reemplazo de la práctica de intercambiar saliva o beberse la sangre. Pero cuando no se sentían presionados por la obligación de las enseñanzas de sus guías superiores, estos pueblos primitivos no tardaban en revertir a sus antiguas prácticas ignorantes y supersticiosas que destruían la salud y fomentaban las enfermedades. Miren que muchas cosas de eso se ve hoy en día, ¿no? 8. El Consejo Planetario de las Artes y Ciencias. Este cuerpo contribuyó mucho a mejorar la técnica industrial del hombre primitivo y a elevar sus conceptos de la belleza. Su dirigente fue Meca. Las artes y las ciencias eran muy bajo nivel en todo el mundo. Sin embargo, se les impartió a los dalamatianos
los rudimentos de la física y la química. La alfarería avanzó, todas las artes decorativas mejoraron y los cánones de la belleza humana se realzaron considerablemente, pero la música progresó muy poco hasta después de la llegada de la raza violeta. Estos hombres primitivos no consintieron en experimentar con la energía del vapor, a pesar de las repetidas exhortaciones de sus maestros. Nunca pudieron sobreponerse al gran temor de la potencia explosiva del vapor confinado. A la larga, se persuadieron a trabajar los metales y el fuego, aunque para el hombre primitivo un pedazo de metal candente era un objeto aterrador. Mucho contribuyó Meg al avance de la cultura de los andonitas y al mejoramiento del arte del hombre azul. Una mezcla del hombre azul con la cepa de Andón produjo un tipo artísticamente dotado, y muchos entre ellos llegaron a ser escultores maestros. No trabajaban la piedra ni el mármol, pero sus obras de arcilla endurecidas por el horno adornaron los jardines de Dalmatia. Grandes progresos se hicieron en la economía doméstica, gran parte de los cuales se perdieron durante la prolongada y obscura época de la rebelión y no se volvieron a descubrir hasta la época moderna. 9. Los gobernadores de las relaciones tribales avanzadas. Este fue el grupo encomendado con la labor de elevar la sociedad humana al nivel de estado de su jefe, a su nivel de estado. Su jefe fue Tut. Estos dirigentes contribuyeron mucho a fomentar el matrimonio entre miembros de diferentes tribus. Aconsejaban un periodo de cortejo y matrimonio tras deliberación de vida y oportunidad plena de conocerse. Las danzas de carácter puramente militar fueron refinadas y modificadas para que se adaptaran a fines sociales valiosos. Se introdujeron muchos juegos competitivos, pero esta gente antigua era seria. Estas tribus primitivas se distinguieron poco por su humor. Pocas de estas prácticas sobrevivieron a la desintegración subsiguiente a la insurrección planetaria. Tut y sus asociados se afanaron en promover grupos asociados de carácter pacífico, en reglamentar y humanizar la guerra, en coordinar las relaciones intertribales y en mejorar los gobiernos tribales. En las cercanías de Dalmatia se desarrolló una cultura más avanzada y estas mejores relaciones sociales ejercieron una influencia beneficiosa sobre las tribus más remotas. Pero el modelo de civilización que prevalecía en la sede central del príncipe era muy diferente a la sociedad barbárica que evolucionaba en otras partes, así como la sociedad del siglo XX de la ciudad del Cabo, Sudáfrica. En nada se parece la tosca cultura de los diminutos bosquimanos del norte. Entonces colocamos aquí bosquimanos, dicho de una persona de la tribu del África Meridional al norte de la región del Cabo. 10. El Tribunal Supremo de Coordinación Tribal y Cooperación Racial. Ban dirigió este Consejo Supremo que constituía el tribal de apelaciones para todas otras 9 comisiones encargadas de la supervisión de los asuntos humanos. Este consejo tenía amplias funciones, pues se ocupaba de todo asunto de interés terrenal que no específicamente les incumbiera a otros grupos. Este grupo altamente seleccionado había sido probado por los padres de la constelación de Edentia antes de que se lo autorizara para asumir funciones del Tribunal Supremo de Urantia. Gracias, Mónica. Entonces, supremamente interesante todo este tema, ¿no? O sea, vemos cómo evolucionamos. Yo me sorprendo mucho porque habíamos tenido un avance gigantesco, ¿sí? Desde esa época, y pues que todo se fue al trasto por las decisiones y por la rebelión de estos seres. Entonces, si ustedes ven ahí, cada parte que nos dicen era una evolución muy grande para la época. Entonces, yo no me imagino cómo estuviéramos nosotros hoy en día de avanzados si hubiéramos seguido el plan inicial de Dios. Entonces, pues muy interesante todo eso. Los dejo para que ustedes nos den sus aportes y sus opiniones. Querido Claudio. Sí, respecto justamente a lo que acabas de decir, Marta, ¿qué hubiese sucedido si todavía existiese Dalmatia como una gran universidad? Imaginemos las universidades más prestigiosas como
Harvard o Oxford o a muchas otras que tienen cientos de años. Imaginemos esta que tendría miles y miles de años, ¿sí? Como así también pasó con la Biblioteca de Alejandría, donde había mucho conocimiento y también se perdió muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto fue el atraso en el que nos vimos todos sumergidos por causa justamente de esta rebelión? Gracias. Sí, claro, súper importante lo que tú dices. Hay una parte que también mencionaban que me gustó mucho, era cómo los enseñaron a orar, ¿no? Entonces yo decía, mire, en esa época con gente primitiva, mire cómo les enseñaban y esa manera tan especial de hacer la voluntad del Padre. Y yo decía, hombre, 500.000 años atrás, ¿cómo estuviéramos hoy en día de ese nivel espiritual que pudiéramos tener? De verdad que sí es bien importante. Laurita. No te escuchamos, Laurita, estás muteada, perdona. Perdón, que a mí me sorprende cómo es posible que Caligastia llega y cumple su función. Entra en la insurrección y abandona totalmente todas sus funciones, pero quiere quedarse con el planeta, con el ser humano. Y hasta hoy sigue dando la lata. Quiero decir que ¿qué explicación puede tener que él abandone esa función de formación y de elevación del ser humano que hizo en aquel tiempo? Simplemente luego viene Adán y Eva y pretende echarlos, ¿no? Que no cumplan su función. Y hasta ahora, vamos, no voy a hacer la historia que todos conocéis, hasta ahora sigue interviniendo. ¿Qué razón podéis imaginar que le lleva a abandonar todas estas funciones, estas 10 comisiones o estas 10 funciones que estaba ejerciendo su gente, cuando él tenía una mayoría y cuando él realmente estaba en posesión de poder seguir haciéndolo y cuando su objetivo era el apoderamiento de las voluntades humanas? Vamos a ver, se me ocurre, es una elucubración mía. Laurita, pues mira, yo pienso y de lo que hemos leído, acuérdate que comenzamos hilando finito al comienzo donde decía que él ya desde que se le había participado que venía, él ya tenía en el corazón como unas tendencias, ¿sí? O sea, él ya se le veía como tratando de desviarse y lo vamos a ver más adelante cómo dice que hicieron, porque sí se sabía desde el inicio lo que él estaba forjando en su corazón. Entonces, él desde allá venía, o sea, él vino, él siguió el plan, pero pues en su corazón él tenía otras intenciones y él quería otras cosas, él se estaba llenando de orgullo. Y a medida que pues vino y le daban más como autoridad y se encargaba de ir haciendo evolucionar todas esas razas, pues yo pienso que él fue creciendo en su corazón esa tendencia, ¿no? A el poder. Y si mal no recuerdo, alguien me corrige, desde el comienzo él no estaba de acuerdo con los planes, ¿sí? Entonces él como que fue el que fue consolidando esa idea y aquí llegó a un punto en que ya se echó a perder el plan, era porque dejó avanzar todos sus sentimientos en su corazón. No sé si Jaime me quiere apoyar ahí con algo más de esa respuesta. Martica, yo vuelvo a lo mismo, tengo la posición, yo pienso que fue un proceso, eso no fue. Si él hubiese, imagínate si las autoridades celestiales no iban a saber que venía ya con el cuento torcido, él fue seleccionado como un ser espléndido y había cumplido con sus cometidos y por eso fue seleccionado, ¿sí? Entonces él venía bien, se torció por el camino, pero él, ese cuentico que desde antes de venir ya sabía, no lo hubiera nombrado. Esa es mi opinión. Gracias, Jaime. Aníbal. Bueno, para mí, aunque se perdió mucho, no todo ha sido, no todo ha sido resultados negativos. Y la cuarta revelación y la quinta revelación, pues son beneficios muy grandes. Además, también el mismo libro Durantia dice que los beneficios
positivos de una rebelión han sido miles de veces más grandes que los efectos negativos. Sí, de acuerdo, Aníbal. Eso efectivamente lo dicen y si no hubiera sido por estar en esa oscuridad tan grande en la que nos encontrábamos, pues Miguel de pronto no hubiera elegido venir a este planeta, no hubiéramos tenido el privilegio de tener aquí a Micael. Entonces, pues a raíz de eso, tú sabes que nos llaman como un mundo donde vienen a capacitarse, un mundo donde es de alto conocimiento para todos los seres que están evolucionando, incluso los que vienen de universos más evolucionados. Entonces, yo pienso y estoy de acuerdo contigo que sí, que realmente somos afortunados dentro de nuestra desfortuna, somos afortunados realmente de haber contado con esas decisiones que tomó Micael. Seguimos entonces. Vamos con el numeral 6. 6. El reinado del príncipe. El nivel de cultura de un mundo se mide por el legado social de sus seres nativos, y el grado de expansión cultural depende exclusivamente de la capacidad de sus habitantes para comprender ideas nuevas y avanzadas. La esclavitud a la tradición produce estabilidad y cooperación sentimentalmente vinculando el pasado con el presente, pero al mismo tiempo reprime la iniciativa y encadena los poderes creativos de la personalidad. Cuando llegaron los 100 de Caligastia y comenzaron a proclamar este nuevo credo de la iniciativa individual dentro de los grupos sociales de aquellos días, todo el mundo participaba en el marasmo de las costumbres. Marasmo significa como detención, como quedarse ahí como en el limbo. Entonces, todo el mundo participaba en el marasmo de las costumbres apegadas a la tradición. Pero este régimen benéfico se interrumpió después de tan poco tiempo que las razas no llegaron a liberarse nunca completamente de la esclavitud de las costumbres. La moda sigue siendo en Urantia una fuerza de dominación indebida. Los 100 de Caligastia, graduados de los mundos de estancia de Satania, bien conocían las artes y la cultura de Jerusalén, pero dichos conocimientos son casi inútiles en un planeta salvaje, poblado por humanos primitivos. Estos seres sabios sabían que no convenía emprender la transformación repentina o la elevación masiva de las razas primitivas de aquella época. Bien comprendían la lenta evolución de la especie humana y prudentemente se abstuvieron de todo intento radical para modificar el modo de vida del hombre en la Tierra. Cada una de las 10 comisiones planetarias abordó lenta y naturalmente el fomento de los intereses que se les había encomendado. Su plan consistió en atraer a los mejores intelectos de las tribus circundantes y tras haberles preparado enviarles de vuelta a su pueblo respectivo como emisarios de la elevación social. O sea, preparaban a los primitivos y luego los volvían a enviar a sus pueblos para que ellos enseñaran a sus iguales. Nunca se enviaron emisarios extranjeros a ninguna raza, a no ser que el grupo mismo presentara una solicitud específica. Los que trabajaban para la elevación y avance de una tribu o raza determinada eran siempre nativos de esta tribu o raza. Los 100 no deseaban imponer hábitos y costumbres a ninguna tribu, ni siquiera los de una raza superior. Siempre gestionaban con paciencia para elevar y hacer avanzar las costumbres sometidas a la prueba del tiempo de cada raza. La gente simple de Urantia trajo consigo sus costumbres sociales a Dalamatia, no para cambiarlas por prácticas mejores y nuevas, sino para hacer que se elevaran por el contacto con una cultura superior y por asociación con intelectos superiores. El proceso fue lento, pero surtió efecto. Los maestros de Dalamatia procuraron agregar la selección social
consciente a la selección puramente natural de la evolución biológica. No trastornaron la sociedad humana, pero sí aceleraron marcadamente su evolución natural y normal. Su motivo fue la progresión mediante la evolución y no la evolución mediante la revelación. La raza humana había tardado muchas edades en adquirir la escasa religión y los principios morales que tenía, y estos superhombres bien sabían que no convenía robarle a la humanidad estos pocos avances, porque se produce confusión y consternación cada vez que los seres superiores iluminados emprenden una elevación de las razas atrasadas en forma de excesiva erudición e iluminación. Y aquí este último punto es un ejemplo bien concreto que lo vivimos, yo creo que hasta en la actualidad. Cuando los misioneros cristianos van al corazón de África, donde es costumbre que los hijos permanezcan bajo el control y dirección de sus padres, mientras estos estén con vida, solo ocasionan confusión y la desintegración de toda autoridad, si en una sola generación intentan suplantar esta práctica, enseñando que los hijos han de liberarse de toda restricción paterna al cumplir los 21 años. Dejo de compartir. ¿Alguien quiere aportar algo o hacer alguna pregunta? Si nadie va a preguntar nada, continúa Florcita. Gracias, Mónica. Bueno, voy a compartir. Bien, 7. La vida en Dalmatia. La sede central del príncipe, aunque de una hermosura primorosa y concebida para infundir temor reverente al hombre primitivo de aquella edad, era en realidad modesta. Los edificios no eran particularmente grandes, pues el motivo de estos maestros importados fue estimular el desarrollo ulterior de la agricultura mediante la introducción de la ganadería. La reserva de tierra dentro de las murallas de la ciudad era suficiente para abastecer a la población de casi 20.000 habitantes mediante el pastoreo y la horticultura. Los interiores del templo central de adoración y las 10 mansiones de los consejos de los grupos supervisores de superhombres eran efectivamente hermosas obras de arte. Y aunque los edificios residenciales eran modelos de orden y limpieza, todo era muy sencillo y del todo primitivo en comparación con el desarrollo posterior. En esta sede central de la cultura no se emplearon métodos que no pertenecieran al orden natural de Urantia. El séquito corpóreo del príncipe se dispuso de moradas sencillas y ejemplares, hogares concebidos para inspirar e impresionar favorablemente a los estudiantes observadores que residían temporalmente en el centro social y sede central educativa del mundo. El orden definido de vida familiar y residencia unifamiliar en una sola vivienda de ubicación comparativamente estable data de estos tiempos de Dalmatia y se debe en gran parte al ejemplo y las enseñanzas de los 100 y sus discípulos. El hogar, en cuanto a unidad social, no logró aceptación hasta que los superhombres y supermujeres de Dalmatia indujeron al género humano a amar y planificar para sus nietos y los hijos de sus nietos. Y miren qué hermoso lo que dice aquí. El hombre salvaje ama a sus hijos, pero el hombre civilizado ama también a sus nietos. Hermoso. El séquito del príncipe convivía como padres y madres. Aunque no tenían hijos propios, los 50 hogares modelo de Dalmatia nunca albergaron menos de 500 pequeños adoptados, seleccionados de las familias superiores de las razas andónicas y sángicas. Muchos de estos niños eran huérfanos. Gozaban del privilegio de la disciplina y enseñanzas de estos superpadres, y luego, al cabo de 3 años en las escuelas del príncipe, a las que ingresaban entre los 13 y los 15 años de edad, eran candidatos para el matrimonio y para recibir su encargo de emisarios del príncipe a las menesterosas tribus de sus razas respectivas. Fahd
Patrocinó el Plan Dalamatiano de Enseñanza, que se llevó a cabo como escuela industrial, en la cual los alumnos aprendían en la práctica realizando tareas útiles diariamente. Este plan educativo no desatendía el área del pensamiento y de los sentimientos para formar el carácter, pero dio la más alta prioridad al adiestramiento manual. La instrucción era individual y colectiva. Tanto hombres como mujeres, por separado y en conjunto, impartían instrucción a los alumnos. La mitad de estos cursos de grupo se segregaban por sexo, la otra mitad era mixta. Se les enseñaba a los estudiantes destreza manual individualmente y se socializaban en grupos o clases colectivas. Se les enseñaba a que fraternizaran con grupos más jóvenes, grupos mayores y adultos, así como también a trabajar en equipo con los coetáneos. También se los familiarizaba con asociaciones tales como grupos familiares, equipos de juego y clases escolares. Entre los estudiantes más recientes capacitados en Mesopotamia para trabajar con sus razas respectivas figuraban los andonitas de las tierras altas de la India Occidental, juntamente con representantes del hombre rojo y del hombre azul. Aún más adelante, también se acogió un número limitado de la raza amarilla. Hatt presentó a las razas primitivas un código moral. Este código se conocía por el nombre de El Camino del Padre y consistía en los 7 mandamientos que siguen. 1. No temas ni sirvas a otro Dios que no sea el Padre de todo. 2. No desobedezcas al Hijo del Padre, el gobernante mundial, ni faltes al respeto de sus asociados sobrehumanos. 3. No mientas cuando comparezcas ante los jueces del pueblo. 4. No mates a hombres, mujeres o niños. 5. No robes los bienes ni el ganado de tu prójimo. 6. No toques a la esposa de tu amigo. 7. No faltes al respeto a tus padres ni a los ancianos de la tribu. Este fue el código legal de Dalamatia durante casi 300.000 años, y gran parte de las piedras sobre las cuales se escribió este código yacen actualmente bajo las aguas frente a las costas de Mesopotamia y Persia. Llegó a ser costumbre traer a la mente uno de estos mandamientos cada día de la semana, sirviéndose de él como saludo y como acción de gracias a la hora de las comidas. En esta época se medía el tiempo según el mes lunar, que se consideraba de 28 días. Esta fue, con excepción del día y la noche, la única medida de tiempo que conocieron estos pueblos primitivos. Los maestros de Dalamatia introdujeron la semana de 7 días, que surgió del hecho de que el número 7 es la cuarta parte de 28. El significado del número 7 en el superuniverso les brindó sin duda la oportunidad de introducir elementos espirituales en la consideración ordinaria del tiempo, pero el periodo semanal no tiene origen natural. La campiña en torno a la ciudad quedó bastante bien colonizada dentro de un radio de 160 kilómetros. En las inmediaciones de la ciudad, cientos de graduados de las escuelas del príncipe practicaban la ganadería o bien pusieron en práctica la instrucción que habían recibido del séquito del príncipe y de sus numerosos ayudantes humanos. Unos cuantos practicaron la agricultura y la horticultura. El género humano no se destinó a la ardua faena de la agricultura como castigo de un supuesto pecado. Con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra. No fue el castigo por la participación del hombre en las locuras de la rebelión de Lucifer bajo el caudillaje del traicionero Caligastia. La labranza de la tierra es inherente al establecimiento de una civilización progresiva de los mundos evolutivos. Y este precepto era el meollo mismo de la enseñanza del príncipe planetario y de su séquito a través de los 300.000 años que mediaron entre su llegada a Urantia y aquellos días trágicos en los que Caligastia compartió la suerte del rebelde Lucifer. La labranza de la tierra no es una maldición, más bien es la bendición más alta que se le pueda brindar a todos los que así pueden gozar de la más humana de todas las actividades humanas. Al estallar la rebelión, Dalamatia tenía una población residente de casi 6.000 habitantes.
Esta cifra incluye a los estudiantes ordinarios, pero no engloba a los visitantes y observadores, quienes siempre ascendían a más de 1000. No obstante, el concepto poco o nada que podáis tener, el progreso prodigioso en aquellos tiempos lejanos, perdón, vuelvo a repetir, no obstante, del concepto poco o nada que podéis tener, el progreso prodigioso de aquellos tiempos lejanos, la terrible confusión y abyecta oscuridad espiritual que siguió a la catástrofe de engaño y sedición de Caligastia aniquiló casi todos los descubrimientos maravillosos de los humanos de aquellos días. Me falta algo de ese párrafo. Bueno, dejo de compartir y ahí termina. Al menos mi parte. Si hay alguna duda, algún comentario. Pero es fascinante, o sea, hubo mucho avance, qué pena que se haya perdido todo eso, en verdad. Como hace rato alguien comentó, es una verdadera lástima que, por ejemplo, ¿cuánto había de información en la casa de FAD? Que se haya perdido eso es una verdadera pena. Bueno, en fin, si no hay más comentarios, ¿seguimos adelante? Sí, sigamos, Carlitos. Vamos apenas. 8. Las calamidades de Caligastia. Al recordar la larga carrera de Caligastia, encontramos un solo rasgo de su conducta que pudiera haber llamado la atención. Era sobremanera individualista. Tenía propensión a ponerse al lado de casi todo el grupo de protesta y solía simpatizar con quienes en forma ligera expresaban críticas implícitas. Detectamos una tendencia temprana a impacientarse ante la autoridad superior y a resentir levemente toda supervisión. A pesar de su incipiente resentimiento por la asesoría de sus superiores y su impaciencia ante la autoridad, cada vez que se sometió a pruebas demostraba su lealtad a los gobernantes del universo y obedecía a los mandatos de los padres de la constelación. Hasta el momento de su oprobiosa traición de Urantia, de hecho, no se le había achacado ninguna falta. Aquí podemos ver que efectivamente no se le había achacado ninguna falta, había cumplido con todo, pero ya se le veía tendencias tempranas a impacientarse con los mandatos de sus gobernantes. Cabe señalar que a Lucifer y Caligastia se les había informado con paciencia y advertido con amor en cuanto a sus tendencias críticas y al desarrollo sutil de su orgullo propio y el engreimiento que aquel supone. No obstante, todos estos intentos de ayudar habían sido interpretados por ellos como crítica infundada e injustificada instrucción en las libertades personales. Entonces, mire que sí sabían como por dónde estaba yéndose él y le habían llamado la atención. Eso es como cuando un padre ve que su hijo se está desviando, lo llama y lo llama y lo llama y le llama la atención, pero pues el padre no alcanza a saber el alcance de ese hijo hasta dónde va a llegar o hasta dónde se puede, como decimos jocosamente, se puede ir desviando. Según Caligastia, no obstante, todos estos intentos de ayudar habían sido interpretados por ellos como crítica infundada e injustificada intrusión en las libertades personales. Según Caligastia y Lucifer, sus bien intencionados asesores sobraban de acuerdo con los mismos motivos reprensibles que empezaban a dominar su propio pensar distorsionado y sus planes descarriados. Juzgaban a sus generosos asesores a través de sus propios ojos cada vez más egoístas. A partir de la llegada del príncipe Caligastia, la civilización planetaria progresó de manera bastante normal durante casi 300.000 años, aparte de ser una esfera de modificación de vida y por tanto propensa a numerosas irregularidades y episodios insólitos de fluctuación evolucionaria. Urantia progresó de forma muy satisfactoria en su trayectoria planetaria hasta los tiempos de la rebelión de Lucifer y la traición simultánea de Caligastia. Este desacierto catastrófico, así como el fracaso ulterior de Adán y Eva en cumplir con su misión planetaria, toda la subsiguiente historia del planeta. El príncipe de Urantia ingresó a la oscuridad en el momento de la rebelión de Lucifer, acelerando así la prolongada confusión del planeta.
Posteriormente se le privó de su autoridad soberana mediante la acción coordinada de los gobernantes de la constelación y otras autoridades del universo. Compartió las inevitables vicisitudes de Urantia aislada hasta el momento de la estadía de Adán en el planeta y contribuyó en parte al fracaso del plan destinado para elevar las razas mortales que se llevaría a cabo con la ayuda de la infusión de sangre vital de la nueva raza violeta, los descendientes de Adán y Eva. Entonces aquí vemos cómo él también influyó y truncó ese plan que era la mezcla con la sangre violeta, pues para poder seguir con el plan y elevar las razas, él también lo truncó. En los días de Abraham mucho fue coartado el poder del príncipe caído como perturbador de los asuntos humanos, debido a la encarnación mortal de Maquiventa Melquisedec y posteriormente durante la vida de Micael en la carne. Este príncipe traidor fue finalmente despojado de toda autoridad en Urantia. Si bien la doctrina de un diablo personal en Urantia tenía algún fundamento en la presencia planetaria del pérfido e inicuo Caligastia, no obstante fue del todo ficticia, por cuanto enseñó que tal diablo podía influir en la mente humana normal contra su libre y natural albedrío. Incluso antes del autootorgamiento de Micael en Urantia, jamás pudieron Caligastia ni Daligastia oprimir a los mortales ni obligar a los individuos normales a que cometieran una acción contraria a la voluntad humana. El libre albedrío del hombre es supremo en los asuntos morales. Hasta el ajustador del pensamiento residente se niega a obligar al hombre a que piense un solo pensamiento o cometa una sola acción contraria al libre albedrío del hombre. Entonces, mire qué importante es este párrafo, porque nos dice que no hay esta tal influencia, que la gente, muchas veces la gente le echa la culpa a que todos son estos personajes que lo hacen ir por el camino del mal, pero si ustedes se dan cuenta no es así, o sea, nosotros tenemos libre albedrío y se respeta tanto para un lado como para el otro, porque dice que ni siquiera nuestro ajustador del pensamiento nos obliga en contra de nuestra voluntad a aceptar siquiera su guía. Y ahora este rebelde del reino, despojado de todo poder de perjudicar a sus antiguos súbditos, aguarda la sentencia final de los ancianos de los días de Ubersa para todos los que participaron en la rebelión de Lucifer, presentado por un Melquisedec de Nevadón. La organización de los 100, aquí Mónica nos aportó esta tablita donde están cada uno de lo que vimos en el numeral 5. Entonces, pues cada uno lo que fue la organización de los 100, que era la comisión, quién preside y quién se unió sí o no a Caligastia. Entonces, es un aporte muy bueno que Mónica nos hace como resumen. Presentado por Luis Fontecha, Flor Robles, Mónica Maldonado y Marta Castro. Aníbal. Me dio la impresión de que Caligastia como que llevaba como un camino paralelo al de Lucifer, ¿no? Como que Lucifer tuvo que hacer mucho trabajo para convencerlo de que se rebelara. Esa es la pregunta. Pues mira, yo ahí sí puede ser, o sea, sería una opinión como muy personal, pero pues yo pienso que influyó, ¿no? Influyó, tú sabes que uno se deja influir por alguien y o se va para el camino bueno o se va para el camino errado, entonces pues ahí sería algo muy personal, no sé si alguien más quiera aportar a esa pregunta. Mire, fíjese que en el documento, porque hace un rato comentaron, pero como no tenía el documento correcto, no lo quise plantear, pero me llama la atención este texto, no sé si quieran comentar algo. Dice, los mortales primitivos generalmente son los que dan la bienvenida al príncipe planetario y a su séquito. En realidad su séquito visible. En realidad frecuentemente lo consideran con admiración temerosa y con reverencia. Y si no se les refrena, casi con adoración. Entonces aquí dan a entender que sí, de alguna manera, los mortales primitivos lo ven, porque para que tú puedas sentir esa adoración o esa reverencia, pues tienes que ver al individuo, ¿no? En este caso al príncipe planetario.
Entonces a mí me llama la atención eso, cómo será. Al principio lo ves y ya después no lo ves. Y también me hago esta pregunta, cuando un príncipe planetario no, como en el caso de Urantia, en su situación normal, ¿cómo es que se va de la esfera? O sea, ¿cómo se hubiera ido él en condiciones normales? ¿Cómo se retira de la esfera? ¿Muere como los Adanes? ¿O se traslada como los hijos de Adán y Eva? No sé si lo han considerado y si alguien puede decir algo. Gracias. Yo como tal no sé, pero pues no sé, Florecita, si tengas Sí, algo, ¿sí? yo, a ver, con respecto, espérame, es que fueron tres cosas las que tenía en mente. Lo primero que dijiste, Siller, fue de sobre Caligaste. Bueno, lo último que dijiste fue, si se va, no. Caligaste tenía todo. Bueno, vamos desde el principio. Por ejemplo, algo que a mí me ha llamado mucho la atención. De entrada, él quería ser príncipe planetario, o sea, le gustaba el puesto. Ahí pueden ser dos cosas. Una, que se sentía muy apto para hacer eso, o a lo mejor ya le gustaba un poquito el poder. Segunda, y que siempre ha sido mi interrogante, ¿por qué tenía deseos de ir particularmente a un mundo decimal? Eso siempre me ha llamado la atención. Obviamente no vamos a saber las respuestas ahora, sino hasta que podamos conocer mejor la historia. Ahora, él lo tenía todo. Él, contestando a Siller, después ellos no se van de aquí, ellos se quedan aquí. Llega un punto en el que cuando el mundo se establece en luz y vida, o un poco antes, que ya es un mundo maduro, pasan de ser príncipes planetarios a soberanos planetarios. O sea, él tenía la carta abierta para tenerlo todo como soberano del planeta, aunque era un estatus. Yo creo que era más o menos la misma cosa, pues, y finalmente la cabeza del planeta, pero bajo otra orden. O sea, lo tenía todo. Me llama la atención, yo creo que fue un tema de ego, básicamente. Ah, ya recordé. Por otro lado, lo que tú dices de que si lo adoraban un poco, lo veían con un temor. Es que, hermanita, aquí dice, fíjese, los mortales primitivos generalmente dan la bienvenida al príncipe planetario. Sí. O sea, ellos, no sé quién los organizará, a menos que sean los líderes espirituales que en algunos grupos ya había, ¿no? Porque dice, los mortales primitivos generalmente son los que dan la bienvenida al príncipe planetario y a su séquito visible. En realidad, frecuentemente lo consideran con admiración temorosa y con reverencia. Y si no se les refrena, casi con adoración. Claro, por ejemplo, si te dicen que Dios viene, o sea, le darías la bienvenida, ¿no? Obviamente no va a venir, pero por ponerte un ejemplo, lo podrías ver con ese tipo de adoración, con este tipo de veneración. No lo ves, mas sin embargo lo veneras, lo admiras, lo adoras, porque de algún modo entiendes que ahí está, aunque no lo veas. Pienso que es una situación similar a la que sucedía con ellos. Les dijeron, va a venir, claro, ven al séquito, es algo fuera de lo normal, totalmente diferente de acuerdo a su marco de referencia, entonces deben decir, no, pues esto es genial. Y si les dicen, hay un ser que viene como bueno, especial, con habilidades y aptitudes fuera de serie, muy superiores, etcétera, yo creo que aunque no lo vean, igual lo van a, no adorar, no quiero decir adorar, pero venerar. Podría ser que por eso también hay muchas inscripciones de la antigüedad que tienen como alusión a seres extraterrestres y cosas así, ¿no? Y por cierto, la palabra extraterrestre, de fuera de la Tierra, porque a veces extraterrestre se presta para otro tipo de ideas mentales. Simplemente. Bueno, no urantianos. No, pero está bien, no, está correcto. Nada más que digo, no son oriundos del planeta, pues son de fuera de la Tierra, ¿no? Y no tiene que ser ni verdes, ni cabezones, ni raros. Simplemente vienen de otro lado. Es muy interesante tu pregunta, pero sí, yo creo que aunque no lo vean, el simple hecho de entender la idea de un ser superior ya los hacía postrarse ante ellos. Y acuérdate, eran primitivos, o sea, platícales, era difícil que pudieran entender y fácilmente. Pero es todo un protocolo, porque aquí dice que ellos son los responsables de dar la bienvenida. Por eso me llama la atención. Pero gracias, hermano. Bueno, gracias, Silvia y Florecita. Ya como son las 8, le pasamos entonces la palabra a don Jaime.
Muchísimas gracias a todos por su participación. Yo pienso que hoy fue un documento muy enriquecedor y todos los aportes fueron muy importantes. Muchas gracias. Bueno, no, solo me queda agradecerles por su presencia y invitarlos a que nos acompañen de hoy en 8 días. Ok, mil gracias a todos por su compañía. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Feliz 2024.